Un lunes cualquiera en Berlín, el cielo gris de febrero apenas deja pasar la luz. Todo parece normal, hasta que, de repente, Alemania desaparece del mundo digital. ¿Cómo es posible que una sola decisión tomada a miles de kilómetros, en Moscú, pudiera borrar a toda una nación de Internet? En febrero de 2006, una directiva secreta firmada por Putin desencadenó el colapso digital más dramático de la historia reciente. Un solo clic en el Kremlin, y los certificados raíz rusos, invisibles, pero esenciales para casi toda la infraestructura alemana, quedan bloqueados. Y así, en cuestión de minutos, la banca, los ministerios, los hospitales y hasta las puertas electrónicas de los edificios oficiales dejan de funcionar. Los bancos congelan cuentas, las oficinas se llenan de gente desesperada que no puede acceder a servicios básicos, y los ministros quedan encerrados en sus despachos, incapaces de abrir ni una simple puerta electrónica. Lo que parecía un problema técnico menor, un fallo en la autenticación aquí o allá, se convierte en una crisis nacional. El protocolo de confianza se ha roto. Los sistemas gubernamentales caen en cascada. Incluso la economía se paraliza. Transacciones detenidas, producción en pausa, puertos colapsados porque las declaraciones digitales no pasan la validación. Todo por confiar en infraestructuras tecnológicas extranjeras y dar por sentada la soberanía digital. Este no fue solo un golpe al orgullo tecnológico alemán. Fue una demostración brutal de que la independencia digital es, muchas veces, solo una ilusión peligrosa. Porque basta una directiva en otro país y tu vida, tu dinero, tu salud, tu rutina diaria, puede quedar suspendida en el aire. ¿Qué tan seguro está tu propio país? Para entender la magnitud de esta crisis, viajemos al epicentro, la capital alemana, un lunes que cambiaría la historia. Todo comenzó como una pequeña anomalía técnica, pero en menos de una hora, Alemania quedó paralizada. A las 8:27 de la mañana, algunos empleados del gobierno notaron que sus tarjetas de acceso electrónico no funcionaban. Puertas que normalmente se abrían con un simple escaneo permanecían cerradas, y pronto, en varios edificios federales, se formaron filas de funcionarios esperando entrar. Al principio, nadie sospechaba la magnitud del problema. Se asumió un error puntual, quizá una actualización fallida. Pero los reportes se multiplicaron. No solo los accesos físicos, también los sistemas internos mostraban signos de fallo. A las 8:45, servidores gubernamentales dejaron de responder. El portal de registros civiles estaba caído. Los trámites en línea se congelaron y las recetas electrónicas no llegaban a las farmacias. Bancos informaron errores en las transferencias y las validaciones de identidad no se podían realizar. En Hamburgo, la terminal portuaria suspendió la entrada y salida de contenedores. Las declaraciones electrónicas no pasaban la autenticación. Los sistemas logísticos, dependientes de registros digitales, detuvieron sus operaciones. En cuestión de minutos, la rutina alemana se desmoronó. Dentro del Ministerio Federal de Seguridad Informática, el desconcierto se transformó en alarma. Ingenieros revisaron frenéticamente las cadenas de confianza digital y lo que descubrieron fue aterrador. Una gran parte de la infraestructura crítica utilizaba certificados raíz y algoritmos ligados a centros de certificación rusos o sus socios. Tras la entrada en vigor de una directiva firmada en Moscú, esos certificados simplemente dejaron de ser reconocidos. No se revocaron ni expiraron. Para el sistema, era como si nunca hubieran existido. La cadena de confianza se rompió, y con ella, la capacidad de distinguir entre sistemas propios y ajenos. Por toda Alemania, instituciones recurrieron al papel y al bolígrafo. Bancos volvieron a procesar operaciones manualmente. Listados de empleados se imprimieron de urgencia para el control de accesos en edificios públicos. El golpe fue especialmente doloroso en los sistemas integrados. Las puertas electrónicas, al no poder verificar los certificados, no se abrían. Literalmente, Alemania quedó ante puertas cerradas. Cada minuto de parálisis significaba millones de euros en pérdidas, procesos frenados y una sensación creciente de vulnerabilidad. Nadie podía asegurar cuánto duraría ese parálisis digital.
Mientras equipos técnicos intentaban reconstruir la infraestructura de confianza desde cero, la pregunta era inevitable. ¿Cómo pudo el país más industrializado de Europa depender tanto de una decisión tomada fuera de sus fronteras? Pero esto no era solo un problema técnico. Pronto se reveló una dimensión política y estratégica mucho más profunda. La raíz del problema no es un simple error de software, sino una arquitectura de dependencia que nadie quiso ver. Lo que se vivió en Alemania, en 2006, no fue una caída técnica más. Fue el desplome de una ilusión: la soberanía digital. Porque, en realidad, el corazón de la infraestructura alemana, desde los bancos hasta los hospitales, dependía de certificados y algoritmos gestionados por actores externos, concretamente Rusia y sus aliados. Ese día, Moscú no lanzó ciberataques ni saturó redes con malware. Fue algo mucho más sutil y devastador. Cambió las reglas del juego. De un momento a otro, Alemania quedó excluida de los nuevos estándares de confianza digital. Sin los certificados y actualizaciones, miles de sistemas dejaron de funcionar, se bloquearon transferencias bancarias, contratos internacionales quedaron en el limbo, y los mercados entraron en pánico. A mediodía, el asunto ya era político. El gobierno alemán reunió de urgencia a su Consejo de Seguridad. El canciller Merz apareció ante las cámaras, pero su tono distaba de la habitual confianza. Habló de dificultades técnicas temporales y subrayó la colaboración internacional para estabilizar la situación. Sin embargo, los periodistas ya sabían lo esencial. Esto no era un simple fallo, sino la consecuencia directa de una directiva firmada en Moscú. Cuando le preguntaron si la raíz era una decisión rusa, Merz solo pudo responder: no comentamos decisiones internas de otros estados. Alemania es una potencia digital soberana y superará este reto. La frase, en vez de calmar, se viralizó con una amarga ironía. Porque la realidad era otra. Los llaves de la infraestructura alemana estaban en manos de Moscú. Casi al mismo tiempo, desde Rusia, el ministro Lavrov fue tajante. Rusia no es responsable de la inestabilidad europea. Solo hemos elevado los estándares de seguridad. Si Berlín rechaza cumplirlos, es su elección. No había sabotaje explícito ni ataque directo, solo nuevas reglas. Pero el efecto fue el de un bloqueo. Jurídicamente imposible de reprochar, políticamente devastador. En el Bundestag, la oposición acusaba al gobierno de ingenuidad estratégica. Llamaban a esto soberanía digital, pero los servidores se abrían con llaves extranjeras, lanzó un diputado con dureza. El nerviosismo era palpable. Grandes empresas, bancos y multinacionales que usaban algoritmos desarrollados junto a Rusia quedaron en vilo. Sin actualizaciones ni soporte, sus operaciones se paralizaron y los contratos se congelaron. Mientras tanto, en Moscú celebraban la independencia digital de sus aliados. Hemos asegurado la autonomía de nuestros socios por años, proclamaban. Solo los países amistosos tendrían acceso a los nuevos algoritmos. Para los demás, la puerta quedaba cerrada. Un ultimátum en toda regla. El mercado respondió con nerviosismo. Las acciones de tecnológicas se desplomaron, los bancos restringieron transferencias y el comercio internacional se ralentizó. Los empresarios alemanes, de repente, entendieron que el acceso a recursos digitales puede ser tan vulnerable y tan valioso como el gas o la energía. En el fondo, lo más grave no fue el bloqueo en sí, sino la demostración de poder. Con una sola decisión, Moscú dejó claro que en la era de las redes globales, quien controle la infraestructura digital tiene un poder geopolítico comparable al control de recursos estratégicos. La confianza en los sistemas alemanes quedó fracturada. La reputación internacional, cuestionada, y la autonomía económica, en jaque. Pero más allá del caos inmediato, esta crisis marcó un antes y un después en la forma en que el mundo entiende la geopolítica tecnológica. ¿Qué lecciones dejó para el futuro? Eso es lo que exploraremos a continuación. El mundo ya no es uno solo. Nacen las fronteras digitales, invisibles, pero más rígidas que las físicas.
Tras el apagón digital de Alemania en 2006, la ilusión de una red global sin barreras se desmoronó. Lo que antes era un espacio compartido y aparentemente neutral, ahora se fragmenta en bloques tecnológicos rivales. Rusia y los países BRICS llevan años preparándose para este momento, construyendo su propio segmento digital autónomo, con centros de certificación propios, canales de tráfico independientes y estándares de cifrado exclusivos. La desconexión alemana no fue un accidente, sino la confirmación de que controlar la arquitectura de confianza digital es un arma geopolítica tan letal como el control del gas o el petróleo. Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados refuerzan su infraestructura, blindando sus centros de datos, protegiendo sus protocolos y cerrando filas en torno a sus propias normas. Europa, sacudida por la crisis alemana, entra en pánico. Se multiplican las auditorías de emergencia sobre dependencias digitales y se discute a contrarreloj la creación de un centro europeo de certificación. Pero los expertos advierten: levantar una infraestructura autónoma no se consigue en meses, ni siquiera en pocos años. Requiere inversiones colosales, talento escaso y una coordinación política inédita. Y todo ese esfuerzo podría llegar demasiado tarde. Las consecuencias económicas no se hacen esperar. Los mercados reaccionan con nerviosismo, las acciones tecnológicas caen, los bancos restringen transferencias y los contratos internacionales se renegocian. Para las empresas alemanas, la pregunta ya no es si la tecnología digital puede ser usada como herramienta de presión, sino cuándo y cómo afectará a su negocio, su reputación y su acceso a clientes globales. Las inversiones se enfrían, los riesgos aumentan y la innovación se ralentiza. La fragmentación de Internet, que antes parecía un escenario improbable, se acelera. Perder el acceso a recursos digitales críticos ya no es una amenaza teórica, sino una posibilidad real. Alemania y Europa se ven ahora acorraladas ante un dilema existencial. ¿Intentar sumarse a uno de los grandes bloques tecnológicos y resignar parte de su soberanía? ¿O apostar por una autonomía digital costosa y compleja, aceptando el riesgo de quedarse rezagados en competitividad e innovación durante toda una generación? No hay soluciones mágicas ni atajos. El precio de la transición puede cobrarse en empleos, inversiones y creatividad perdida. Pero más allá de las decisiones de gobiernos y corporaciones, queda una pregunta clave. ¿Qué puede aprender el ciudadano común de este choque de gigantes digitales? Hoy, en Berlín, vuelven a imprimir documentos. No por nostalgia, sino por pura necesidad. Las oficinas gubernamentales, los bancos, incluso hospitales, han tenido que desempolvar impresoras y archivadores, porque lo digital dejó de ser seguro. Una simple orden, firmada a kilómetros de distancia, bastó para dejar en evidencia algo que muchos creían superado: la dependencia absoluta de protocolos y certificados que no controlamos. Esta crisis no es solo un problema técnico. Es un recordatorio brutal de que la digitalización sin soberanía es una apuesta arriesgada. Hemos confiado ciegamente en que la infraestructura digital es como el agua o la electricidad, que siempre estará ahí. Pero la realidad es otra. El poder actual no se mide solo en ejércitos, sino en quién posee las llaves del acceso digital. Los certificados, los protocolos y los algoritmos son las nuevas fronteras. No se ven, pero pueden cerrarse en cualquier momento, separando países y economías de la noche a la mañana. ¿Y qué significa esto para nosotros, para ti y para mí? Que no basta con tener redes rápidas y dispositivos modernos. Si el control de los cimientos digitales está en manos extranjeras, cualquier país puede convertirse en el próximo objetivo de exclusión. La seguridad de tus datos, tu dinero en el banco, la continuidad de tus servicios médicos o de transporte. Todo puede verse interrumpido por decisiones tomadas lejos de tu alcance. Para las empresas, esto redefine el concepto de riesgo. Ya no es suficiente invertir en ciberseguridad o en servidores nacionales. Los contratos hoy incluyen cláusulas sobre riesgos geopolíticos digitales, y los startups trasladan su infraestructura a lugares donde el riesgo de desconexión sea menor. Los gobiernos, mientras tanto,
se ven obligados a improvisar, desplegar centros de certificación de emergencia, revisar cada línea de código, replantear alianzas y hasta volver al papel, porque no hay plan B instantáneo cuando el acceso digital se apaga. La autonomía tecnológica ya no es un lujo, es cuestión de supervivencia. Exige inversión, talento y coordinación. Y sobre todo, visión a largo plazo. Porque la seguridad digital ya no es solo tarea de los ministerios o de expertos en ciberseguridad. Es un asunto de la vida diaria. Si no entendemos estos riesgos y no presionamos por infraestructuras soberanas, la próxima crisis digital podría afectarnos de formas aún más inesperadas y personales. Al final, la pregunta clave es, ¿quién controla tu confianza digital? Hoy, el recurso más valioso no es el petróleo ni el gas, es la confianza en el código que gobierna tu mundo. Y si esto te suena lejano o abstracto, piensa en lo que ocurre cuando tu aplicación bancaria falla, tu documento digital deja de funcionar, o la cita médica desaparece del sistema. Lo que para muchos parecía ciencia ficción, Alemania lo vivió en carne propia. Un país entero paralizado, no por bombas, sino por la suspensión de unos certificados digitales gestionados fuera de sus fronteras. Esa vulnerabilidad silenciosa expuso la verdad incómoda. No hay soberanía si la infraestructura digital depende de decisiones externas. Hoy, la batalla no se libra en trincheras ni mercados energéticos, sino en la arquitectura de confianza que sostiene a sociedades enteras. ¿Quién controla los certificados, los protocolos, las llaves de acceso? Quien tiene ese poder, tiene en sus manos la economía, la política y hasta la seguridad nacional de otros. La era de la ingenuidad digital terminó. El mundo se fragmenta en zonas de influencia tecnológica. Un lado con algoritmos propios y centros de certificación bajo su control, el otro dependiente de infraestructuras externas. Los puentes se reducen. El riesgo de quedarse aislados o vulnerables nunca fue tan real. Y aquí es donde entras tú. Si te mantienes pasivo, si no te informas, exiges transparencia, ni cuestionas quién gestiona la infraestructura digital de tu país, renuncias a tu propia seguridad y autonomía. No se trata solo de gobiernos o grandes empresas. Cada ciudadano tiene en juego su dinero, su reputación, su rutina diaria. La próxima vez, el fallo no tiene por qué ser en Berlín. Puede ser aquí, mañana, cuando menos lo esperes. Por eso, infórmate. Pregunta quién controla los sistemas que usas cada día. Exige que los datos y las claves se almacenen bajo jurisdicción nacional. Participa en la discusión. Porque en el siglo XXI, el poder no está en quien más habla, sino en quien controla los protocolos y decide quién puede, o no, acceder al mundo digital. No dejes que decidan por ti. La soberanía empieza por saber y actuar.